Muy buenos días. Agradezco al doctor Mercado y a los organizadores por la invitación. Y yo les voy a presentar la parte quirúrgica de la acalasia. Como ya revisamos un poco sobre la fisiopatología, es un trastorno que afecta al cuerpo y al esfínter. El cuerpo tiene aperistalsis, es decir, no debe tener ni una sola onda peristáltica. Y el esfínter tiene principalmente una relajación incompleta, aunque también puede estar hipertenso. Aunque su causa no está bien determinada, ya hay algunos estudios incluso de nuestro grupo que ha sido pionero en esto, que en pacientes con una susceptibilidad genética es una enfermedad de tipo autoinmune que podría ser desencadenada por un virus neurotrópico como podría ser virus de herpes tipo 1. Es una enfermedad rara y por su baja prevalencia es difícil que nosotros como un cirujano normal nos lleguen muchos pacientes. Por eso es mejor referir a estos pacientes cuando nos llegue, si es que hemos visto una o dos acalasias en nuestra vida, es mejor referir al paciente para que su tratamiento sea mejor. ¿Cuál es la principal manifestación? La disfagia, y también hay dolor torácico. En general la disfagia siempre responde mejor que el dolor torácico. Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un vaciamiento esofágico alterado por este esfínter, hay una dilatación progresiva del esófago, así como elongación progresiva, y esto retiene el alimento, incluso el paciente puede aspirar, se desnutre y aunque muy bajo hay un riesgo incrementado de tener un cáncer, pero realmente es bastante bajo. Actualmente la clasificación es en base a manometría de alta resolución y esto se complementa con un esofagograma y una endoscopía, principalmente para descartar algunas otras posibles causas, y esto se divide en tres tipos, la 1, la 2 y la 3. Y sabemos que para todos los tratamientos la que mejor responde es la 2, en segundo lugar la 1, y la que menos responde a cualquier tipo de tratamiento es la tipo 3. Y más o menos esta es la evolución de los pacientes. Inicialmente pierden peso, pero luego los pacientes desarrollan diversas, ahora sí que mañas para poder comer mejor, y entonces incluso pueden llegar a subir de peso porque se dedican a comer sobre todo cosas líquidas con alto contenido de carbohidratos, y esto puede hacer que suban de peso y ya finalmente con una enfermedad avanzada pues con una pérdida muy marcada de peso. Entonces hay que recordar que con el tratamiento no estamos curando la enfermedad, simplemente estamos tratando una consecuencia, o sea, los plexos mientéricos ya están destruidos, el esófago va a seguir sin movimiento y el esfínter igual. Entonces no estamos curando una enfermedad, simplemente estamos tratando una consecuencia de la enfermedad. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Pues el que mejora el vaciamiento esofágico, previene la dilatación y la elongación a largo plazo, controla el reflujo y es lo más mínimamente invasivo posible. Para cualquiera de los tratamientos, la experiencia es sin duda definitiva para los resultados. Actualmente pues hay varios tratamientos disponibles, el tratamiento médico y la toxina, el médico principalmente para pacientes que no se les puede hacer otro procedimiento porque es poco efectivo, de corta duración, etcétera. La miotomía laparoscópica, que es lo que vamos a tratar ahorita, las dilataciones y el POEM, que ya nos mencionó el doctor Hernández. ¿Cómo inició la miotomía? Inicialmente se hacían miotomías cortas, ¿no? Desde el 91 no se les hacía funduplicatura. Esto se fue modificando porque los pacientes tenían una alta tasa de disfagia y reflujo. Fíjense, en este entonces con miotomías de este tamaño, 60% de reflujo. Luego se fue ampliando la miotomía, tanto en el estómago como en el esófago, hasta la que tenemos actualmente, que es una miotomía extendida, que es más o menos unos 6 centímetros en el esófago y 3 en el estómago. Entonces, actualmente es esta miotomía, así se debe ver, extensa, y del lado de abajo vemos cómo se transparenta incluso por endoscopía la luz del laparoscopio. El procedimiento, ¿no? Se hace por mínima invasión, el paciente en general se va al día siguiente, también mandamos pacientes el mismo día, les podemos hacer el esofagograma el mismo día o el día siguiente, máximo un día de estancia hospitalaria. Entonces, en general lo que hay que hacer pues es exponer el esófago, principalmente en su parte anterior. Aquí estamos, luego se quita la grasa de la unión esófago-gástrica para tener perfectamente expuesto, y aquí estamos iniciando la miotomía. La miotomía se inicia más o menos unos 2 o 3 centímetros por arriba de la unión, que es el sitio donde es más fácil encontrar el plano, y podemos ver cómo se nota un color aperlado diferente, que es el que nos marca ya el plano de la submucosa, y es ese el plano que queremos conservar. En el lado del estómago es donde hay
una capa extra de músculo donde hay más vasos, donde es más factible que haya un poco de sangrado y donde en su caso pudiera haber un poco mayor riesgo de perforación. Aquí la técnica que estamos usando es únicamente de separar las fibras. En general, esta es la que usamos principalmente porque nosotros estamos haciendo una técnica en la cual tomamos biopsia de la pared muscular del esófago para hacer otros estudios, entonces tratamos de utilizar el mínimo de energía posible para no alterar la histología. Entonces vean, es una miotomía extensa. Ahorita van a ver cuando pase el endoscopio, se ve prácticamente como una cáscara de cebolla, o sea, se transparenta por completo. Vean cómo hay más fibras en la parte gástrica y una vez seccionadas, vean, es prácticamente transparente, ¿no? Se ve el endoscopio abajo. Entonces, una vez que corroboramos eso, liberamos los vasos cortos y procedemos a hacer la funduplicatura, en este caso una funduplicatura anterior tipo Toupet, que también vamos a hablar de esto. Y una vez terminado el procedimiento, así es como debe quedar. ¿Qué hay de hacer funduplicatura o no? O sea, el mismo debate que se tiene actualmente con el POEM de que, bueno, pues es que dicen, es que no se hace liberación posterior, entonces pues eso ayuda para el reflujo, o tenemos esto porque no movemos el ángulo. Exactamente esos mismos argumentos se tuvieron cuando se discutió si en la miotomía valía la pena hacer o no una funduplicatura. Entonces, esto ya está bien demostrado que los pacientes que no se les hacía funduplicatura pues tienen un porcentaje de reflujo mucho más alto. Entonces, por eso ahora parte del tratamiento incluye hacer una funduplicatura que generalmente es parcial y ahorita vamos a ver por qué. Hay dos tipos principales de funduplicaturas que se hacen para acalasia. El DOR, que es una funduplicatura anterior, cuyas ventajas, quien lo hace más, dice, pues cubre la miotomía, entonces en teoría el cirujano duerme más tranquilo, ¿no? Es más rápida y no se hace liberación de la parte posterior del esófago. En el Toupet, obviamente, como el estómago pasa por atrás, se tiene que liberar el esófago en la parte de atrás, pero en el DOR, que es adelante, no se hace liberación de la parte posterior. Los que abogan por Toupet dicen que en teoría pudiera ser un mejor procedimiento antirreflujo, sin embargo esto, como vamos a ver, no es así, y que separa los biordes de la miotomía, pero pues son argumentos realmente muy empíricos, ¿no? ¿Qué hay de realizar uno u otro procedimiento? Actualmente hay 3 estudios prospectivos aleatorizados que comparan DOR versus Toupet después de miotomía. Este estudio de Rawlings y colaboradores dice que, aunque existe una tendencia a favor del Toupet para control de reflujo, esta no fue significativa y que no hay diferencia respecto a disfagia y que el factor más importante es hacer bien una funduplicatura, como en cualquier otro procedimiento. El otro estudio prospectivo aleatorizado que hay es este, de Kumagai y colaboradores, en el cual dicen que el Toupet tiene un poco mejor de vaciamiento esofágico, pero no hay diferencia respecto a todos los parámetros, entonces prácticamente concluyen que es lo mismo. Y el estudio más grande que hay prospectivo aleatorizado es este hecho por nuestro grupo, en el cual tuvimos un seguimiento a 2 años y a los pacientes les hacíamos cada 6 meses pHimetría y manometría de alta resolución. Este es el estudio en la literatura prospectivo aleatorizado más grande, con más seguimiento y con manometría de alta resolución postoperatoria que no tiene ninguno de los otros prospectivos. Este estudio fue presentado en la sesión presidencial plenaria de la EW pasada y salió en el Best of DDW, o sea, los mejores estudios mandados a la EW, fue reconocido este estudio. Aquí lo que nosotros encontramos es que no hubo diferencia en DOR y Toupet respecto a síntomas, exposición al ácido y parámetros manométricos, o sea, es lo mismo hacer cualquiera de las dos. ¿Qué hay de hacer una funduplicatura completa? Porque sí he oído en varios foros que, pues, ¿por qué no hacerle un Nissen, no? Pues también le hacemos Nissen al reflujo, ¿por qué no a la acalasia? Bueno, esto también ya está estudiado y se ha evidenciado que, aunque el control del reflujo parece similar, la incidencia de disfagia aumenta en forma muy importante. Incluso los pacientes pueden acabar en esofagectomía porque esa resistencia que produce el Nissen a largo plazo va a hacer que el esófago se siga dilatando. Entonces, en general, no se recomienda una funduplicatura completa después de miotomía. ¿Qué hay en comparación con la dilatación neumática? Oirán que hay algunos estudios, incluso prospectivos aleatorizados a corto plazo, a 1 año, donde dicen pues son equivalentes los 2 tratamientos. Sin embargo, siempre estudios que vemos a largo plazo, como este de la Clínica Mayo, donde valoran pacientes, fíjense bien, promedio de seguimiento de 18 más menos 9 años, o sea, mínimo tenían que tener 10 años de seguimiento.
de estos pacientes, el 100% de los que tuvieron dilatación endoscópica acabaron en miotomía. O sea, tarde o temprano, después de 1, 2, 3 o las dilataciones que fueran, acababan en miotomía. Mientras que de los pacientes que tenían miotomía de Heller, en un 33% podían terminar en una remiotomía, pero estamos hablando aquí de pacientes con seguimientos, algunos hasta casi 30 años. Entonces, el 100% de los pacientes que tuvieron dilatación endoscópica acabaron en miotomía. Del 33% de los pacientes que recurrieron después de miotomía, 8.9% decidió remiotomía, 12.5% dilataciones y 8.9% ambas. Pero una cosa muy importante es que de los pacientes que se dilataron inicialmente, el 21% evolucionaron a un esófago dilatado con una calasia terminal, mientras que solo el 4.4% de los de miotomía de Heller. ¿Qué quiere decir? Que la dilatación endoscópica no resolvió adecuadamente el problema de obstrucción y que el esófago se siguió dilatando, y esto tiene consecuencias. No es lo mismo una calasia con un esófago que no está dilatado a un paciente que llega con un esófago sigmoideo, su respuesta clínica puede ser mucho menor. Entonces ellos concluyen en el estudio de la Clínica Mayo que la dilatación endoscópica prácticamente siempre acaba en miotomía, que la miotomía produce significativamente mejor eficiencia sostenida y que los pacientes con dilatación endoscópica tienen mucho más riesgo de hacer una calasia terminal por dilatación esofágica. Como habíamos mencionado, la calasia tipo 2 para cualquier tratamiento endoscópico, quirúrgico, POEM responde mejor, luego la tipo 1 y la que menos responde la tipo 3. ¿Por qué? Porque la tipo 3 no se sabe exactamente si es parte del mismo espectro de la calasia tipo 1 y 2 o pudiera tener que ver más bien con trastornos espásticos del esófago. O sea, aquí se muestra cómo el subtipo de acalasia influye en los resultados, ¿no? Como nos presentó el doctor Hernández, actualmente el POEM, ¿no? Yo creo que es un procedimiento bastante bueno que desde el punto de vista de efectividad a corto o mediano plazo parece ser equivalente a la miotomía. Tiene algunas ventajas de invasión, pero digamos comparado con tiempo de estancia, etcétera, como les digo, nosotros nunca mandamos un paciente más allá de una noche a su casa, varias veces los mandamos el mismo día. Y la cirugía tardamos 1 hora, o sea, yo meto los trócares y desde que empiezo a poner los trócares, le hablamos endoscopía, lo que tardan en llegar los endoscopistas ya terminamos la miotomía, o sea, tardamos menos de 1 hora en hacer estos procedimientos. Como todo procedimiento quirúrgico y endoscópico requiere una curva de aprendizaje y en comparación con el POEM nosotros creemos que el reflujo sí pudiera tener un problema a largo plazo. Hay series que reportan 30% de esofagitis, que eso es más o menos el porcentaje de reflujo que tiene. O sea, nosotros sabemos que el espectro del reflujo es el no erosivo, el erosivo y el Barrett. Y más o menos el 70% de la población que tiene reflujo es no erosivo, el 30% es erosivo y el pequeño porcentaje de Barrett. Ese 30% es casi lo mismo que tenemos después de POEM, o sea, quiere decir que es casi la incidencia de reflujo que existe en pacientes que tienen reflujo determinado. En la DW pasado hubo series chinas que reportaban 60% de reflujo, series de muchísimos pacientes que los chinos tienen esa capacidad. Entonces, yo creo que esto a largo plazo sí pudiera dar un problema, porque incluso con medicamento se reportan esofagitis, o sea, son problemas que no son tan fáciles de tratar. Entonces, creo que desde el punto de vista de la evolución a largo plazo todavía no está bien definida y tenemos que esperar a ver resultados. En conclusión, creo que para cualquier tratamiento, entre más temprano sea, es mejor. O sea, entre más temprano hay menos dilatación esofágica y menos progresión. El tratamiento sí disminuye la posibilidad de progresión, entonces, así como las complicaciones, ¿no? Para cualquiera de los tratamientos la disfagia responde mejor que el dolor torácico. Dentro de los subtipos de acalasia, el tipo 2 y el tipo 3 tienen dolor torácico y el mecanismo no se sabe exactamente por qué. Parece ser que es por contracción de las fibras longitudinales y es como si al paciente le diera un cólico, ¿no? Aquí. Entonces, eso mejora significativamente después de la miotomía y de todos los tratamientos, pero hay veces que no se quita completamente. Entonces, sí, el paciente, la disfagia tiene más del 95% de efectividad, pero el dolor torácico en algunos casos, aunque mejore, puede llegar a persistir. Los medicamentos y el Botox realmente tienen muy
poca utilidad, el Botox un poquito más, y bueno, la miotomía es muy efectiva, altamente operador dependiente. Actualmente pues está compitiendo con el POEM, pero creo que los resultados a largo plazo nos dirán qué es lo que va a suceder con esto. Muchas gracias.